Pues tenemos hoy a un ponente muy distinguido desde el punto de vista de la termodinámica, de la química, el doctor José Manuel Nieto Villar. Él es el jefe del grupo de Alzola de termodinámica y sistemas complejos en el departamento de química física de la Universidad de La Habana, en Cuba. Él es químico por la Universidad de La Habana, también doctor en química por la Universidad de La Habana, y con estancias sabáticas y de colaboración en el Instituto Niels Bohr en Dinamarca, en Copenhague, también en el grupo especializado en el tema de la Universidad Complutense, ¿verdad? La Universidad Complutense de Madrid. Y hoy nos platica, digamos, bueno, él ha tenido contacto con los líderes mundiales en termodinámica, tiene una colaboración muy importante con el Instituto de Física de la UNAM. Y hoy nos va a hablar de un tema que es complejo, desde el punto de vista formal de abordar, y sin embargo con estas herramientas se puede hacer una aproximación bastante sólida, bastante precisa. Nos va a hablar de longevidad, envejecimiento y cáncer, termodinámica y complejidad. Pues vamos a darle un aplauso para recibir al doctor. Bueno, hola, buenas tardes. Primero que todo agradecer a mi amigo Matías, tuve el placer de recibirlo allá en La Habana, a ustedes que han tenido la cosa de venir a escuchar un poco algo fuera de, digamos, lo que cotidianamente ustedes se dedican. Pero bueno, esta parte básicamente son cuestiones de computación, pero realmente es una temática que las ramas de ustedes siempre son multidisciplinares. Y me disculpan por el logo, porque bueno, como la colaboración la hago con la UNAM, con el Instituto de Física, ahí quedó el logo de la UNAM, que me decía Matías, la competencia, ¿no? de acá de... La competencia que nos trata de alcanzar. De alcanzar, exactamente. Pero bueno, salvando esa distancia. Voy a tratar de más bien discutir esto conceptualmente, más que caer en algunos detalles, que bueno, por supuesto estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Y prometo no atormentarles, no pasarme el tiempo de la comida de ustedes. Aquí viene también, pues no tenemos. Sí, desde el punto de vista como académico, me siento afortunado por dos razones básicas. Primero, porque me formé bajo la dirección del profesor Alzola, termodinámico de nuestro departamento de química y física, que le impuso un rigor a la cátedra y formó, además desde el punto de vista científico, nos formó en los valores como un educador. Y eso es importante porque esa es la misión de cualquier persona que trabaje en la academia, ser un educador, no solamente transmitir instrucción, sino la otra parte que también es importante, valores. Y desde el punto de vista haber sido durante más de 30 años amigos del profesor Germinal Cocho, que con el privilegio que en los últimos años colaboramos intensamente, y básicamente los trabajos que les voy a comentar acá fueron realizados de manera conjunta. La Universidad de La Habana fue fundada en 1728. En la parte superior derecha está la lista de cómo lucía por los padres dominicos la Real y Pontificia Universidad de La Habana, que es dentro de Latinoamérica una de las 10 más longevas, más o menos está ahí. Y en la parte superior al lado está cómo quedó restaurada lo que se conoce actualmente como el Colegio San Jerónimo. En la parte inferior derecha de ustedes obviamente está lo que es el aula magna Paraninfo, donde ahí se entregan todos los años los títulos universitarios y se dan, digamos, conferencias importantes, títulos no solamente de diploma, sino de maestría y de doctorado se entregan ahí. Está recreado
por los frescos del pintor cubano Menocal, que lo realizó a principios del siglo XX. Y en esta parte nuestra queridísima alma mater, con sus brazos abiertos, que le da el recibimiento, es decir, la norma es que todo estudiante que ingrese a la Universidad de La Habana sube los 82 peldaños, es recibido por el alma mater y una vez que se gradúa, baja, se despide temporalmente porque es un atractor del alma mater y ese es el ritual que se estila tener. Más o menos el sumario, una breve introducción, después voy a hablar del formalismo de la llamada termodinámica de procesos complejos, algo de longevidad, envejecimiento y cómo se relaciona con el cáncer y unos comentarios finales. Y aquí unos links donde cómo ha sido la historia de este trabajo a través de los años, es decir, esto le da continuidad a trabajos anteriores que hemos presentado en la Facultad de Ciencias, en el Instituto de Física, en Puebla, etc. Bueno, obviamente la longevidad y el envejecimiento siguen siendo, desde épocas de antaño, una preocupación de todo el mundo, es decir, no solamente de la comunidad científica, sino de todo el mundo. Todo el mundo se pregunta qué pasa con el tema de la longevidad, por qué envejecemos y cómo actuar sobre eso de cara a no envejecer. Eso es lo que queremos todo el mundo, ¿no? Y entonces eso sigue siendo un gran misterio y obviamente uno lo que trata es de aproximarse para ir viendo diferentes aristas de esa temática. Este señor en el 90 recopiló toda una serie de teorías que en aquel entonces eran 300, eso es mucho más hoy en día, pero obviamente como un problema multifactorial, complicado desde el punto de vista, realmente tener una teoría unificada sobre ese tema es prácticamente una quimera, ¿no? Y la idea es ver cómo nos podemos aproximar de cara a entender más que todo el tema de la longevidad, del envejecimiento y de las llamadas enfermedades degenerativas. Podemos, dentro de ese gran grupo de teorías, tener tres, digamos, que son punteros en esta dirección. La primera de ellas, las llamadas especies reactivas del oxígeno, que en su momento se llamaban radicales libres. Por supuesto, el nombre es un poco rarito, ¿no? Cuando uno dice radicales libres parecen terroristas o algo de eso. Y entonces hoy en día se suele hablar de especies reactivas del oxígeno. La segunda es la que está relacionada con la tasa metabólica y básicamente tiene relación con la primera. Y obviamente, bueno, nosotros entramos en la tercera, que es tratar de entenderlo desde un punto de vista termodinámico. Bueno, este señor Harman, ya desde la década de los 50, publicó su primer artículo, sí hablaba de radicales libres, especies altamente reactivas. Dicho sea de paso, el organismo como tal tiene la protección para esas especies de radicales libres. Es decir, el proceso fundamental respiratorio que usted absorbe el oxígeno, expulsa CO2, pero hay un proceso donde se forma un ion radical llamado superóxido y entonces hay una enzima que se encarga de eliminarlo. Lo pasa a otra especie muy reactiva que es el peróxido de hidrógeno y vuelve de nuevo. Es decir, que el organismo de hecho fue diseñado de esa manera, pero eso no quita de que siga. Y obviamente todo el humo de los carros, básicamente, y eso aquí en Ciudad de México es algo harto conocido, genera un montón de especies reactivas del oxígeno, radicales libres básicamente, porque tienen un electrón desapareado, que son altamente reactivas, y lo malo de eso es que muchas de ellas, por el tamaño, logran penetrar la membrana mitocondrial y producir daños en el ADN de las mitocondrias, que es donde se almacena la información genética. La segunda teoría, expuesta por este señor y que está relacionada con la primera, establece una dependencia
e inversamente proporcional entre la tasa metabólica y la longevidad de las especies. Y en el tercer lugar, enfocar el tema desde el punto de vista de la termodinámica tiene la ventaja de que usted está mirando, y cuando hablo de la termodinámica ya le pongo la coletilla de la termodinámica de los procesos complejos. Usted está mirando el sistema como un todo. El sistema ese puede exhibir una serie de propiedades llamadas propiedades emergentes que no necesariamente las partes las exhiben. Este señor, el primero que aparece aquí, Miquel, Jaime Miquel, fue amigo tuvimos amistad por correo electrónico durante años, no nos conocíamos físicamente cuando aquello era asesor de la NASA durante 30 años, y después ya, cuando se jubila, es que nos encontramos y bueno, pudimos hacer algunas cositas juntos, y más que todo aprender un poco de su filosofía en relación. De hecho, él no solamente enfocó eso, fue el pionero en verlo desde el punto de vista termodinámico, sino tiene una teoría de envejecimiento celular en esta dirección. Bueno, aquí el tema es que a qué le estamos llamando envejecimiento. Según los gerontólogos, le estamos llamando envejecimiento al surgimiento de las llamadas enfermedades degenerativas, trastornos cardiovasculares, cáncer, demencia senil de Alzheimer, diabetes, etc. Es decir, todas tienen un denominador común y es la forma de manifestarse como tal el envejecimiento. En particular, a nosotros nos interesa, dentro de todas esas enfermedades degenerativas, bueno, nos hemos enfocado en el tema cáncer en particular. Y del tema cáncer, vemos como el tema cáncer, dándole una definición, digamos, formal desde el punto de vista de la termodinámica de los sistemas complejos, lo vemos como un sistema dinámico no lineal, autoorganizado en el tiempo y en el espacio, lejos del equilibrio termodinámico, que presenta alta complejidad. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con complejidad más adelante. Robustez, vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con robustez y adaptabilidad. Es decir, cada uno de esos términos los vamos a poner en evidencia, por supuesto, a nivel conceptual, ¿no? Respaldado con algunos calculillos, etc. En el tema cáncer hay que hacer una acotación, porque todo el mundo habla de cáncer, tumor, etc. Y hablar de que un cáncer, un tumor se considera cáncer si es capaz de hacer metástasis como tal. Y realmente en esa fase es la que realmente mata al individuo. Y en esta dirección vamos a seguir. Ahora les hablaré, les profundizaré sobre eso. Podemos entonces pararnos en dos preguntas. Por supuesto, uno se puede hacer muchas preguntas. Como decía el profe Germi, la idea es hacer, más que tener respuestas, tener preguntas. Y sobre eso ir trabajando. La primera es cómo explicar el inicio del proceso de envejecimiento como tal. Y la segunda, cómo explicar entonces la aparición de las llamadas enfermedades degenerativas. Bueno, en particular vemos el tema cáncer como tal. Bueno, esta es una lámina que yo normalmente en mis cursos de pregrado de termo le pongo a los alumnos, un poco para motivarlos con el tema de la termodinámica. Y claro, los dejo pensando en esa dirección, porque después dicen, bueno, perfecto, y es importante, por lo menos para venderle el producto a ellos y que no se sientan desanimados. Y dentro de esto, bueno, aparece esta muchacha, la entropía, que es de las magnitudes dentro de la termodinámica, la pobrecita de la historia. Es decir, normalmente uno, así hablando burdamente, uno dice termodinámica, ¿de qué se va a ocupar? Calor, trabajo. Y más o menos tiene una noción intuitiva de qué va el tema. Pero cuando llega el tema de la entropía, es tremendo rollo.
Yo no voy a hacer la historia ni voy a ofender la inteligencia de los que están muy familiarizados con eso, evidentemente. Pero el tema de la entropía pasa lo mismo que pudiese pasar acá en México, donde se para un individuo a hablar de una muchacha, Guadalupe, y empieza hablando porque si Lupita tal, Lupita más cual y tal cosa, y alguien en el auditorio hace así, le levanta la mano y dice, perdone, ¿y de qué Lupita usted me está hablando? Porque se olvidan. Y lo mismo pasa con la entropía. Es decir, aparece un individuo hablando de la entropía para acá, entropía para allá, y usted le dice, perdone, ¿de qué entropía usted me está hablando? Y ahí suceden dos cosas. La primera, un cambio del rostro del individuo, cuando usted le hace esa pregunta. Y la segunda, ¿qué acontece? Es una respuesta muy rápida, es la entropía. Sería lo mismo que, ¿de qué Lupita usted me está hablando? ¿De Lupita? No, pero evidentemente, ¿no? Entonces pasa esto con esta muchacha, la entropía. Este señor Chan empíricamente llega a esa expresión en la década de los 40, y cuando llega a esa expresión, fíjense que es interesante, ¿no? La época que había que desarrollar todo, descifrar mensajes, mandar mensajes, etc. Llega empíricamente, entonces él no sabía si ponerle información o ponerle incertidumbre, lo que sea. En aquel entonces, Neumann, el amigo de él, trabajaba en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y le pregunta y le dice, oye, mira, llegué a esta expresión de manera empírica, ¿cómo le pongo? Que si incertidumbre, que si información, y le dice a Neumann, mira, ponle entropía. Básicamente por dos razones. Primero, porque formalmente esa expresión ya estaba en el contexto de la termodinámica estadística, y en segundo lugar, y la más importante, porque como nadie sabe qué cosa es la entropía, en una discusión siempre vas a tener la ventaja. Y bueno, se quedó así acuñada, y estamos hablando ya de entropía de Chan. Vale decir que en la década de los 50, finales de los 50, el físico matemático Hinchin, soviético, formalizó a partir de 4 teoremas, se llaman los 4 teoremas de Hinchin, un libro magnífico sobre teoría de la información, muy olvidado, finitito así, duro de leer. Hay un ejemplar en el Instituto de Física de la UNAM, y formalizó esta ecuación que es empírica totalmente. Y bueno, en los cursos de termodinámica estadística se parte de que todas las probabilidades P sub i son iguales a priori, y se reduce esa ecuación a esta que está acá. Lo curioso del caso es esta es la célebre ecuación de Boltzmann, la entropía de Boltzmann, que está de hecho esculpida en su tumba en Viena, en Austria, pero no fue Boltzmann quien la obtuvo, fue Max Planck en el 1901. Él, de manera muy elegante, como debe ser en la ciencia, pone al pie de página que Boltzmann en 1870 y tanto había realizado y había obtenido una expresión digamos, que aunque estructuralmente no fuese igual, pero sí relacionaba la entropía que obtuvo Clausius con una probabilidad. Pero esta expresión tal y cual, Max Planck 1902. Posteriormente, este húngaro Renyi en el 61 generaliza la expresión de Chan, conocida como entropía generalizada o entropía de Renyi, que en el límite, cuando Q tiende a 1, ambas coinciden obviamente, y lo curioso del caso es que es una entropía, la de Renyi, donde aparece ese parámetro Q, que es muy importante para el estudio, sobre todo de los multifractales. No obstante eso, esta entropía, por una parte, es útil para todos los estudios cosmológicos, en eso se emplea, y por otra parte, en el 2007 más o menos, 2008, un japonés demuestra que para todo Q positivo ambas coinciden. Es decir, que por ahí no hay problema. Generalmente para muchos procesos físicos importantes se utiliza la Q positiva, sobre todo los multifractales es así. Y bueno, aquí de nuevo la Escuela de Bélgica, la de Prigogine, formaliza desde el punto de vista macroscópico y dice que entonces esa entropía del sistema puede variar
y ya te estoy adelantando cositas que ya habíamos quedado, así que las hago desde aquí, puede variar por la entropía que intercambia con los alrededores y la entropía que crea. Entonces aquí aparece una de las leyes o postulados más importantes, basado en la segunda ley de la termodinámica precisamente. ¿Qué cosa es la segunda ley de la termodinámica? El postulado más importante que hay en la física, pero que le toca a todos, que es el criterio evolutivo, a escala macroscópica, en qué dirección van a evolucionar los sistemas. Los sistemas van a evolucionar en la dirección que la velocidad de creación de entropía sea mayor que cero y alcanza el equilibrio termodinámico cuando es igual que cero. Eso le impone un carácter irreversible a todos los procesos macroscópicos, porque usted puede crear entropía, pero no la puede destruir. Usted la puede intercambiar, pero no se destruye. Concretamente, eso quiere decir que máquinas del tiempo, olvídense de ellas, a escala macroscópica, me refiero, no a nivel cuántico. Bueno, el día que nos logren poner a nivel cuántico a nosotros, ya eso es otra historia, pero bueno, sería otro seminario, ¿no? Entonces, unas palabritas al tema de la complejidad. Primero, bueno, la complejidad, de lo que hablamos de la complejidad de la dinámica del sistema. Y parte de algo que en su momento, ya desde la época de Aristóteles, planteó que todo es más que la suma de las partes. Básicamente porque ¿en qué se manifiesta esa complejidad? En las llamadas propiedades emergentes. Es decir, un sistema dinámico exhibe propiedades que las partes no necesariamente las tienen que contener. Y las causas, básicamente, para que un sistema dinámico exhiba complejidad, primero debe ser no lineal. Per se, a escala macroscópica, todos los sistemas dinámicos son no lineales. La linealidad es una aproximación que uno introduce para describir como mismo el problema de las masas puntuales en el problema de Kepler, superficie sin rozamiento, etc. Y el otro requisito es que existan lazos de retroalimentación o de feedback. Teniendo esos dos componentes, un sistema dinámico a escala macroscópica puede exhibir esa complejidad que se manifiesta, repito, a partir de las propiedades emergentes. ¿Y eso cómo ocurre? A partir de que aparezca una bifurcación. Es decir, dentro de la dinámica no lineal, las bifurcaciones son el análogo de las llamadas transiciones de fase. Es decir, las transiciones de fase ocurren en la vecindad del equilibrio. ¿Por qué? Porque una fluctuación crece a escala macroscópica, hace que el estado ese sea inestable y empuja el sistema hacia un nuevo estado estable. Fuera del equilibrio, es decir, un sistema dinámico, la fluctuación crece a escala macroscópica, pero no solamente que crezca a escala macroscópica, sino además se amplifica. Y entonces, localmente, el sistema, el estado local es inestable y globalmente es estable, es decir, el sistema se autoorganiza fuera del equilibrio termodinámico. Si nos vamos hacia atrás en la historia, vemos que a finales del siglo XIX, de manera independiente, Poincaré desarrolla la teoría de estabilidad basado en un enfoque topológico de ecuaciones diferenciales y da la vía de cómo analizar la estabilidad de un sistema dinámico localmente. Paralelamente, la escuela rusa, Lyapunov, hace ese trabajo y define lo que se conoce como función de Lyapunov para analizar entonces globalmente la estabilidad. En los libros de matemática usualmente se habla del primero o segundo método de Lyapunov. El libro favorito mío es de la escuela soviética, Pontryagin, que es el que hace llorar a los matemáticos, es muy finitito así, de ecuaciones diferenciales, pero es muy bueno, muy intuitivo, porque cuando usted se mete una semana en la primera página y dice, ¿cómo puedo seguir avanzando por aquí? Bien, ese es el mensaje. Y entonces,
Perfecto, ya más o menos estamos entendiendo a qué nos estamos refiriendo con la complejidad, que no es sinónimo de complicado, ojo. Este señor del MIT dijo, bueno, vamos a ver cómo medirlo, y empezó a recopilar una serie de indicadores de cómo medir esa complejidad. Esa lista ya va por más de 45, de hecho aquí hay un paper de 2018 que vuelve a abordar algunas vías del tema de la complejidad y trata de debatir la dicotomía entre la complejidad física porque usted está tratando de medir la complejidad a partir de indicadores físicos de algo que puede estar en la biología. Pero bueno, eso es otra historia. Pero fíjense que la mayoría, pongo aquí las que me interesan, la mayoría de los indicadores para medir la complejidad están relacionados con la termodinámica como tal. Entropía de Shannon, Goldman, Rein, Sal, Kolmogorov, ahí aparece dimensión fractal, en fin, una lista que para qué. Y entonces, ya aterrizando esto al tema de la longevidad y el envejecimiento, uno dice, ¿cómo puedo evaluar esa velocidad de producción de entropía? Es decir, la velocidad, uso esta nomenclatura con el puntito arriba, es más expedita, la puedo evaluar a partir de la tasa metabólica, es decir, el consumo de oxígeno y la tasa glicolítica. Realmente se sabe que el proceso de los cursos de la preparatoria, el proceso fundamental de obtención de energía es el ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos, donde usted obtiene 36 ATP. Es decir, el ATP es la reserva energética. Entonces usted la puede evaluar por acá. Y curiosamente, cuando usted la evalúa por ahí para personas supuestamente sanas, entonces obtiene estas curvitas. Aquí no tanto de que si el ajuste y las cosas, no. Lo bueno que tiene que como son curvas de mediciones en humanos, no son, digamos, tipo de lo que puede ver un curso de termodinámica clásica para un gas real. Pero lo curioso es que cuando usted se mira la dependencia de la velocidad de producción de entropía con la edad, ajusta una ecuación del tipo Van der Waals. Y uno dice, ah, mira, qué interesante. Tanto para hombres como para mujeres. Y cuando la trabaja, como mismo hace en la termo, en la ecuación de Van der Waals, dice, ah, bueno, mira, al parecer los procesos de envejecimiento se activan alrededor de los 20 años. Es decir, bueno, eso es un mensaje claro, no esperemos estar como estoy yo, no estoy en la tercera edad, estoy en la edad de juventud acumulada, que es diferente, bien, para empezar a preocuparme de qué como, qué ejercicio hago, etcétera. No, hay que empezar a tomar acciones desde esa edad, más o menos, no es 20 más o menos, en el entorno de los 20 años. Pero curiosamente esta muchacha que aparece aquí, de la Fuente, Mónica, catedrática de la Complutense de Madrid, bioquímica, y que se ha dedicado toda su vida al estudio de los procesos de envejecimiento, muy amiga mía, y la pueden buscar en el YouTube, aparece una entrevista sobre estas cuestiones del envejecimiento y la longevidad. Curiosamente, es de las que pone sobre la mesa de que los procesos de envejecimiento, desde el punto de vista bioquímico, biomédico, gerontológico, se deben activar sobre los 20 años. Ah, mira qué bueno, que por una vía totalmente independiente, física, usted puede llegar a aquello. Pero es que, bueno, uno dice, bueno, está bien, pero es que hay otra cosa que se esconde detrás de esta historia, y es que si eso es así y funciona de esa manera, eso puede ser un indicador de la llamada edad biológica. Es decir, hoy en día, una de las cosas que más se hace énfasis es poder saber la edad biológica de un individuo. La cronológica, eso no tiene problema. Eso, usted nació en tal época, en tal año, y usted tiene ahora tanto. Pero la biológica puede cambiar. ¿Puede cambiar en qué? En su
actitud ante la vida. ¿Cómo? Porque somos seres biopsicosociales. Y como usted actúa ante la vida, usted puede cambiar y modificar esa edad biológica. Y un indicador, por ejemplo, Mónica ha desarrollado indicadores desde el punto de vista inmunológico. Un indicador físico puede ser la velocidad de producción de entropía. ¿Y para qué tiene importancia eso? Bueno, a ver, básicamente imaginemos una comunidad etaria de la tercera a cuarta edad. Usted tiene ese grupo de viejitos y usted dice, ¿cómo actúo? Es decir, ahí aparecen los geriatras. Los geriatras son los que dicen, bueno, ¿cómo voy a interaccionar con ellos? Y si usted tiene una vía fácil, no invasiva, de poder censar esa edad biológica, sabe cómo actuar, accionar sobre esa comunidad de personas de la tercera y la cuarta edad. Aparece otra cuestión curiosa en esta historia. Bueno, a eso le llamamos transición de fase biológica, para establecer una analogía de lo que sucede en las transiciones de fase en la vecindad del equilibrio. Pero se observa otro detalle, es que en el caso de las mujeres, la pendiente de esa curva prácticamente se mantiene constante. ¿En qué periodo? En el periodo de 20 a 50 años, aproximadamente. ¿Pero qué periodo es ese? El periodo fértil de la mujer. Entonces eso le da robustez para que en ese periodo se mantenga. Es decir, por ahí estamos midiendo una forma de robustez de aquello. Y curiosamente entonces, después de los 50 años, más o menos 40 y tanto, hay una caída brusca de la pendiente. ¿Y ahí qué pasó? Hay una caída brusca de la pendiente. ¿Qué pasa en esa época? Bueno, lo saben las mujeres. Es decir, hay una pérdida de estrógeno, aparece la menopausia y se vuelve más vulnerable a la acción del medio. Entonces, bueno, nos está dando una indicación sobre eso. Es decir, puedo hablar de robustez, puedo hablar de medición de la edad biológica. Nos estamos aproximando a poquitico a seguir tratando de entender algo que cada vez entendemos menos. Una pregunta. Sí, ¿Se visualiza ahí eso, lo que dice de los 20 años? Cuando usted trata eso como una ecuación de Van der Waals, puede encontrar que alrededor de los 20 años que ocurre el cambio. Es decir, ¿hay algún rotulador ahí? No. Bueno, en la ecuación de Van der Waals se sabe que usted tiene dos lomitas, una hacia abajo y otra hacia arriba, que son estados metaestables. Y ahí por ahí pasan las llamadas curvas binodales y las curvas espinodales. Entonces, cuando usted tiene la ecuación ya matemática, ya no hace falta, cuando tiene la ecuación matemática, usted dice dónde aparece el cambio de concavidad. Y ahí tengo la primera. Y entonces, en ambas coincide que está en el entorno de los 20 años. Pero aquí no se distingue la complejidad. No. Una cosa es lo que usted está viendo ahí, y otra cosa es cuando ya usted tiene los datos. Claro, no va a haber, si yo viese ahí lo mismo que viese en un gas real, créame que ni lo pongo. Ni lo pongo porque, es decir, cuando usted ve que eso en cosas reales le da tan bonito, es decir, un sistema. Muchas gracias. PV tiene el gas real y Van der Waals hace esto. Bonito, es una ecuación cúbica. Lo que usted hace es, usted tiene la ecuación del gas ideal, nRT, y dice voy a hacer un desarrollo en serie de potencia en función de la presión al volumen. Y me queda una cúbica, que es la de Van der Waals. Bueno, en este caso es virial, pero es una ecuación empírica la de Van der Waals. Y entonces tiene este primer punto, que cuando tiene la curvita esta, por aquí pasa la curva binodal y por aquí pasa la espinodal. Estos son estados metaestables y estos son estados inestables que solamente puede llegar a ellos analíticamente.
Entonces, curiosamente, fíjense, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en ratas y ratones. Aquí les traigo un ejemplo de la rata gigante africana. Y sigue la misma filosofía. Sí, cuando en el proyecto Genoma, todo el mundo pensó que ya con eso se iba a resolver todos los problemas. Y cuando lo vieron, dijeron, pero qué casualidad, que casi los humanos compartimos el 99% de los genes con los ratones. Entonces, hay algo más, no somos ratones. Bien, entonces, bueno, esto es una prueba, ¿no? Hay otras raticas por ahí, no le iba a poner todo porque le traje una especial. Y la especial es esta. Si normalmente sabemos cuánto vive una rata, un ratón, más o menos, ¿qué idea tenemos? Por ahí oí, ¿cuántos? 2 años. 4 o 5 años, más o menos, están en eso, en dependencia de la variedad. Son tremendos, ¿no? Porque nos hacen un daño tremendo en esa época. Pues esta rata que está aquí, que de hecho la revista Science en el 2013 la denominó el mamífero del vertebrado del año, conocida como rata topo, vive fundamentalmente en África y en condiciones altamente hostiles, tan hostiles como que la mayoría del tiempo se la pasa en hipoxia. Sí, si nosotros nos meten en hipoxia, nos liquidan. Claro, estamos, yo diría que no todos, ¿no? Porque aquí en Ciudad México casi hay un límite casi rozando en la hipoxia, ¿no? Por la concentración de oxígeno que hay. Pues esta ratita vive entre 30 y 32 años. Y no envejece. Y rara vez coge cáncer. Hace 3 años eso fue una de las cosas que más debatimos con Hermin, con el profe Hermin, el tema de las ratas topo. Y lo que se sabe de las ratas topo es que ellas producen una cantidad, comparado con nosotros, con los humanos, una cantidad excesiva de esta sustancia. Esto es un polisacárido, el ácido hialurónico, una cantidad excesiva, pero no solamente la cantidad excesiva, es que tiene que ser un ácido hialurónico de alta masa molecular. Ojo con lo que nos quieren vender por ahí, porque en cosmética se ha puesto muy de moda ácido hialurónico con unos precios hialurónicamente altos, y es una paradoja. Si es de alta masa molecular, protege contra las especies reactivas del oxígeno, pero si es de baja masa molecular, entonces promueve las células tumorales. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, Hermin, ¿cómo le entramos a esto? Bueno, lo que siempre hace uno, o lo que medianamente sabe hacer, vamos a hacer un modelito simplificado de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde tengamos en cuenta como parámetro de control específicamente el ácido hialurónico. Lo chistoso del caso es que encontramos que aparece una bifurcación tipo Andronov, donde el sistema se autoorganiza fuera del equilibrio termodinámico y es donde él protege. Es decir, no solamente de que se produzca alta cantidad de ácido hialurónico, que sea de alta masa molecular, sino que esté en la zona donde el sistema se logre autoorganizar fuera del equilibrio termodinámico. Y bueno, ahí salió un articulillo en esa dirección. Hicimos paralelamente, con cálculos de la literatura del consumo de oxígeno, el cálculo de la velocidad de producción de entropía. Y curiosamente, ¿qué encontramos? Que en condiciones, digamos, en un Boltzmann es más robusto.
lo que deberíamos esperar. Y en la etapa reproductiva también es más robusto. Y ahora terminamos un trabajo, lo acabamos de mandar a publicar, diciendo, bueno, ya tengo mi sistemita de ecuaciones diferenciales autónomo, bárbaro, ya más o menos entiendo de la autoorganización, etc. Pero vamos a pasarlo a no autónomo, es decir, vamos a introducir una perturbación en el miembro derecho, de forma tal que lo que me esté simulando, ¿qué cosa es? ¿Cómo cambia en las condiciones? Porque la ratita hace lo siguiente, es decir, constantemente por donde está metida en el túnel cambia la concentración de oxígeno, pero además da viajes hacia la superficie. Entonces eso como uno lo simula, bueno, le meto un miembro perturbativo en el miembro derecho donde trato de representar aquello. Y entonces lo que te está diciendo el modelo, que es un sketch de la realidad, nunca nos olvidemos de eso, coincide con esto que tú lo estás calculando a partir de medir el consumo de oxígeno. Macanudo, bárbaro. Seguimos adelante y vamos tratando de entender que si queremos aproximarnos a comprender algo, el problema de la longevidad y el envejecimiento en el ser humano, tenemos que empezar a meternos en las ratas topo en esa dirección. Oye, Manuel, sí, un par de preguntas. A lo mejor nos puedes decir qué es la autoorganización y qué es el equilibrio termodinámico, porque nosotros somos computólogos, entonces si nos lo puedes decir, yo creo que te podemos seguir mejor. Bien, facilito. El equilibrio termodinámico para nosotros es la muerte. Y nos llevan para donde ustedes saben. O nos creman. La autoorganización es lo que tenemos nosotros. Es decir, ¿cuál es la diferencia de autoorganización y organización? Usted tiene un cristalito, de lo que sea, lo pone en el centro de mesa de su casa o de adorno, en la repisa o lo que sea, y eso está organizado. Tiene una estructura, los cristalográficos que se dedican a eso dicen esto tiene tal simetría, tantos elementos de simetría, bla, 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 y eso está de por vida ahí, no pasa nada. Pero ya, el cristalito. Y nosotros somos, eso está organizado en el equilibrio. Y nosotros somos sistemas dinámicos autoorganizados fuera del equilibrio. Concretamente, vamos a pasar al lenguaje que sí es familiar para ustedes. Vamos a tomar un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineal, no lineal porque su miembro derecho depende cuadrática, cúbica o multiplicativa, lo que sea, autónomo. Vamos a dejarlo que no sea stiff para poder usar cualquier método numérico de los que conocemos esto, un ejecuta, lo que sea, porque si es stiff hay que meterle guía, el predictor corrector, como se sabe. Y entonces ese sistema tú dices, bueno, ¿qué puede pasar? Teoría de Poincaré. Puedo ir a un estado estacionario estable, foco nodo. Si es disipativo no puede tener ensilladura. Si es lineal, tengo un centro donde la parte real de los autovalores de la matriz jacobiana es cero y lo que tengo es parte imaginaria pura. Sin embargo, si es no lineal, entonces ya eso no es un centro, teorema de Poincaré-Bendixson. Y entonces, ¿qué ocurre? Un cambio de la parte real de negativa a positiva de los autovalores, y lo que ocurre es una bifurcación de Andronov-Hoff. En ese caso, pasó de que localmente usted tiene el sistema que es inestable, tiene un nodo, un foco inestable, pero no explota, sino que aparecen oscilaciones periódicas o sostenidas, tipo ciclo límite. Uno de los 25 o 21 problemas que dejó Hilbert puesto a principios del siglo XX. Uno de esos problemas resueltos fue precisamente resolver el tema del ciclo límite. Y entonces uno dice que el sistema, teorema de Harman-Grothman, es topológicamente equivalente al lineal, linealizado en la vecindad del estado estacionario o en el lenguaje matemático del punto fijo. A eso se refiere.
¿Algún ejemplo sencillo que puedas poner? Digo, y si no, adelante. No, es que entonces, a ver, esto yo se lo explico a los estudiantes míos desarrollándole la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales. Bien, entonces, a ver aquí, bueno, el cáncer sigue siendo o compite con las cardiovasculares. Es decir, en primer lugar, en segundo lugar, eso es lo de menos, sigue siendo un problema de salud a nivel mundial. Y entonces vamos a ver por qué hablamos de que es complejo, que es robusto, que es adaptable, etc. Pero de manera muy breve, ¿no? Porque para dejar claras las ideas, el cáncer puede transitar por 3 etapas. Una etapa que es microscópica, que es el llamado crecimiento avascular, donde desde el punto de vista matemático, lo que usted tiene, si tiene una ecuación logística del tipo x punto igual a gamma x menos x al cuadrado, eso se sabe que cuando usted resuelva eso, que tiene solución analítica, lo que usted tiene, si pone x aquí y aquí t, esto hace esto. Y esto evoluciona hacia un estado estacionario estable. Eso es lo que hace el cáncer en el crecimiento avascular. Y lo chistoso del caso, que esto, desde el punto de vista clínico, se llama estado dormido y tiene un diámetro aproximadamente entre 1 y 2 milímetros, lo cual no es detectado macroscópicamente y puede estar ahí durante años, 5 o 10 años, y por causas que todavía no se sabe, deja ese estado dormido. Es decir, es un estado estacionario estable, es decir, que en principio no debería salir de ahí. Si usted quiere perturbar un estado estacionario estable, pertúrbelo, que va a seguir ahí, porque no hay acoplamiento de osciladores ni nada por el estilo. Sale de ese estado y empieza a crecer en el órgano macroscópicamente, que es el crecimiento vascular. Empieza a hacer ramificaciones. Lo curioso es que él, acá, es decir, si miramos esto tiene aquí en esta parte están las células proliferantes, esta superficie es rugosa, dicho en otras palabras, es fractal, que es lo que hace para evadir la acción del sistema inmunológico y del hospedero. Aquí hay una región donde hay células en latencia. Esas células en latencia pueden convertirse rápidamente en células altamente agresivas, y de hecho se sabe que si usted quita un tumor, muchas veces hay micrometástasis y muchos tratamientos. El chiste está que no se puede detectar, prácticamente es indetectable. Por ejemplo, técnicas como el PSA, el antígeno prostático, para nosotros los hombres, dan muchos falsos positivos, con lo cual usted no lo puede detectar en esa fase. Las mamografías, en el caso de las mujeres, detectan tumores por arriba de 2 milímetros, quiere decir que en esta fase tampoco se detecta. Y aquí está en un centro, que es una zona necrótica. Cuando él empieza a crecer vascularmente, entonces empieza a ramificarse, tipo lo que es el caminante aleatorio de LA, y empieza a ramificarse y empieza a crecer ya macroscópicamente. El chiste está que él no invade, todo el órgano. No invade todo el órgano. Y en un momento determinado, él dice, bueno, ya, voy a parar aquí, pero voy a invadir órganos distantes. Y entonces es lo que se conoce como metástasis. Pero para eso,
él hace un juego interesante. Primero, se pensó durante mucho tiempo que el tema de la metástasis estaba relacionado con un comportamiento random totalmente, ¿no? Aleatorio. Bueno, me voy y voy a invadir. Pero él hace la primera estrategia que tiene él, es decir, voy a usar el camuflaje de la célula del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, de hecho, está preparado para eso. Tiene las natural killer cells y los T linfocitos. Son células mesenquimales, andan sueltas, no están unidas en un tejido. Entonces, ¿qué hace? Hace la transición epitelial mesenquimal. Es decir, ahí ellas están todas unidas, se transmiten información mutuamente, pero son epiteliales. Para invadir los otros órganos, ellas dicen, no, espérate, vamos a ponernos la vestimenta de los que nos cuidan, es decir, del sistema de vigilancia, y evaden de esa manera el sistema inmunológico. Llegan al órgano, lo invaden y después lo colonizan, en dependencia de las condiciones, y hacen la transición a la inversa. Pero ya dejaron información grabada, y graban información cuando lo invaden y cuando lo colonizan. Bueno, ahí lo que yo les comentaba. Y entonces ahí hicimos un modelillo también de ecuaciones diferenciales, como para entretenernos en esa historia, donde X representa la célula de crecimiento vascular, las Y, las de crecimiento vascular, las Z son las células metastásicas, y con la M hace la transición epitelial mesenquimal. Un sistemita aparentemente ingenuo, no tiene ningún problema. Lo chistoso del caso es que ese sistema, para ciertos valores del parámetro de control, exhibe caos tipo Shilnikov. El caos tipo Shilnikov, porque uno habla genéricamente del caos, pero el caos puede ser espiral, puede ser embudo. Es decir, aunque tenga, desde el punto de vista formal, un exponente positivo del E1, puede ser más robusto en dependencia de si es espiral o si es embudo. El caos tipo Shilnikov es un caos tipo embudo, por la forma que tiene, por eso que le llaman tipo embudo, que es altamente robusto. Es decir, que en ese proceso de metástasis, él exhibe una alta robustez, pero no solamente que exhibe una alta robustez, es decir, está autoorganizado, esa es la complejidad, caos tipo Shilnikov, es robusto porque es muy difícil de perturbar. Con un alumno de nosotros hicimos eso, y en el 2005 la ex escuela soviética organizó un congreso internacional de control y sincronización del caos, y al alumno mío uno de los gurús de la escuela soviética, le decía, mira, el caos embudo no lo vas a poder controlar. Bueno, él logró encontrar condiciones donde se puede controlar el caos embudo. De hecho, estaba uno de los Shilnikov ahí, en esa escuela. Y crea información y capacidad de aprendizaje. ¿Qué consecuencias tiene esto? Es decir, normalmente los oncólogos los tiene mareados del tema de que sacan el cáncer, le dan una quimio y una radioterapia, y a los 6 o 8 meses hay individuos que regresan. Entonces la gran incógnita es, bueno, quedaron celulitas por ahí. Es ingenuo, puede haber quedado, pero realmente con las técnicas hoy en día de cirugía, de quimio y de radio, es imposible que quede. Entonces, ¿qué fue lo que quedó? La información que en ese conjunto epitelial se logró, y la capacidad de aprendizaje, ¿para qué? Para readaptarse a las nuevas condiciones. Porque, óigame, con lo que usted le mete en la quimio, en la radioterapia, para que no quede nada ahí. Sin embargo, él sigue en esa historia. Ahora le voy a contar la segunda parte de la película, qué tiempo más o menos, para no atormentarlo y
Si ustedes me dicen que ya están atormentados, 15 minutos, ¿está bien? ¿Sí? Y, por ejemplo, allí eso es algo autoorganizado, ese proceso. Sí, que claro, acabas de describir. claro. Ahí son oscilaciones aperiódicas. Ahí tú tienes una ruta al caos tipo Feigenbaum y lo que tú tienes son ya, digamos, una de las mayor complejidad que el caos tipo Shirnikov es el hipercaos. Entonces, hay un trabajito de nosotros en la revista mexicana de física donde metemos con la entropía el análisis del tema ese del hipercaos. O sea, lo que es autoorganizado es justo ese proceso donde dices, no debió de haber quedado nada, pero queda la información y el No, el proceso autoorganizado es el caos, que nombrecito un poco feo, ¿no? Es decir, el caos uno dice, esto es random, es un sistema determinista, porque se llama caos determinista, es determinista per se, pero exhibe una alta componente aleatoria. Es decir, en otras palabras, usted no puede hacer predicciones a largo plazo. Ese fue el problema del meteorólogo inglés Edward Lorenz, cuando trataba de modelar el tiempo. Partió de las ecuaciones de Navier-Stokes, hizo su modelillo y es el famoso sistema de ecuaciones diferenciales, de 3 ecuaciones diferenciales, que se llama ecuación de Lorenz, que exhibe caos determinista, que es la mariposa famosa. Y de ahí entonces el efecto mariposa y bien. Bien, el segundo aspecto, ¿cómo explicar el surgimiento o la aparición de las enfermedades degenerativas? Fíjense ustedes qué interesante. Cáncer en un órgano, que es un órgano de células aerobias, donde el proceso de obtención de energía son 36 ATP. Pues el cáncer decide hacer lo mismo que las levaduras. En el proceso de glicólisis, en las levaduras, se obtienen nada más que 2 pobrecitos ATP. Es decir, él renuncia a sus 36 ATP para obtenerlo. ¿Por qué? Nadie lo sabe hasta ahora. Hay conjeturas con respecto a eso, que si es más rápido, etc. Bueno, nosotros también nos aventamos una conjetura que les voy a comentar ahora. Y entonces eso se acuñó en la literatura como efecto Warburg. Entonces eso desconcertó a todo el mundo. Bueno, hace lo mismo que la glicólisis. Claro, que las levaduras. Las levaduras, ¿cuál es el producto final de la glicólisis de la levadura? Vamos, que esto es en vivo. No soy yo, en vivo. ¿Cuál es el producto? ¿Qué hacen las levaduras? Producto final. Alcohol. El alcohol, la cerveza, el vino, eso lo conocemos de la época de la patata. Así, que bueno, ¿no? Porque por eso nos podemos tomar una buena cerveza, un buen vino. El cáncer, el producto final, no es el etanol, es el ácido láctico. Y entonces, para mantener su pH neutro, decide invertir el gradiente de protones y acidificar el medio exterior. Al acidificar el medio exterior, mata las células normales y promueve la metástasis. Impresionante, ¿verdad? Cuando uno ve eso dice, bueno, estamos jugando al duro contra el enemigo. Y entonces ahí dijimos, bueno, vamos a hacer también nosotros la conjetura. Y dijimos, bueno, la glicólisis del cáncer es un proceso autoorganizado. Esa palabrita te la voy a escribir ahí. Autoorganizado, lejos del equilibrio termodinámico. Es decir, que debe exhibir oscilaciones sostenidas que le confieren robustez y complejidad. Normalmente, cuando uno se lanza a hacer un modelo, ¿por qué lo hace? Bueno, los modelos son sketch de la realidad. Pero se lanza a hacer un modelo porque hay un experimento y uno dice, bueno, déjame buscar generalidad, ¿correcto? Sin perder el rigor de aquello. Si lo hace muy detallado, le pasa la vieja frase de la dialéctica, las ramas no le dejan ver el bosque, entonces usted tiene que usar economía de pensamiento y dice, voy a hacer esto para reproducir el modelo. Hace su modelillo, para reproducir el experimento, perdón, y no le funciona. ¿Qué hace? Tira el modelo a la basura porque no le sirvió, tiene que hacer otro.
Pero aquí este alumno de nosotros, Reinaldo, de diploma, dijo, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer el modelo sin existir el experimento. Y entonces se lanzó, bueno, ahí me metió en el carro a mí, de la aventura, porque ahí podía ser que después que apareciese el experimento, aquello no tenía sentido ninguno. Hizo el modelo, lo publicó y 2 meses después un grupo de japoneses hacen los experimentos con la misma línea de células tumorales, gigan, y exactamente reproducen lo que el modelo estaba diciendo. Bueno, qué bueno, ¿no? Dormimos en ese momento tranquilos en esa dirección. Es decir, lo tira en el mes de junio, que sale aprobado el trabajo, junio, julio, y a ellos les sale aprobado, a los japoneses, en el mes de septiembre. Ellos dicen en el texto, dicen, no existe modelo ninguno teórico que explique aquello. Es lógico, porque el delay, 2 meses, no da tiempo de que ellos viesen el trabajo. Muy educadamente le escribimos, le mandamos el paper, inmediatamente le dijeron a Reinaldo, oye, vente para acá a hacer el doctorado, porque él era alumno de diploma. Claro, él tenía otro compromiso ya en Argentina, y entonces él le dijo a los japoneses, muchas gracias, seguimos en esa historia. Ahora ellos publicaron este año otro modelillo, un poco perfeccionando el de ellos, pero básicamente los gráficos que ven ahí ustedes son del modelo y los que obtienen los japoneses muy semejantes. Pero aquí aparece otro mito. Fíjense que el sistema es robusto y se autoorganiza en condiciones de hipoglicemia, baja concentración de azúcar. Los medios nos invaden constantemente, el azúcar, el cáncer, cuidado, no tome azúcar, que si es malo, que si es esto, si lo otro. Claro, ¿qué encontramos ahí? Que precisamente en bajas condiciones de glucosa es cuando él exhibe la mayor robustez. Pero ahí no termina la historia. Cuando uno hace así y dice, vamos a crecer células, líneas de células tumorales en 3 condiciones, bueno, casualmente encuentra que en las condiciones de hipoglicemia es más robusto. La paradoja, ¿dónde se da? Si no hay cáncer y usted está bajando la concentración de azúcar, el que aparezca el cáncer va a ser más robusto que si las tiene normales. Si ya lo tiene, entonces hay que bajarle, porque entonces le está favoreciendo su robustez. Es decir, esa es la paradoja. Entonces, en base a eso, encontramos otro detalle. Bueno, ¿qué pasa en condiciones de hipoxia y normorsia? Fíjense que al revés, ¿qué le pasaba a las ratitas? Eran más robustas en normorsia que en hipoxia. Fíjense el cáncer, cuando está en hipoxia, al revés, es más robusto que en condiciones de normorsia. Y esto puede ser una táctica de tratamiento. Usted va a hacer un tratamiento del convencional, del que sea, y le dice, espérese, antes de darlo, vamos a llevar ese cáncer a condiciones de normorsia, que es menos robusto, para aumentarle o poderle aumentar la eficacia a dicho tratamiento. Pero la historia continúa. Entonces esta muchachita que está aquí, que está haciendo su doctorado actualmente, Sheila, en Canadá, ella dice, bueno, vamos a ver qué le pasa al tema global del proceso de glicólisis del cáncer, que son 20 y tantas reacciones. El problema es que pragmáticamente los que se dedican a desarrollar el tratamiento dijeron, bueno, no entendemos qué pasa con la glicólisis, pero si es la que hace el cáncer, vamos a tirarle a la glicólisis, pero no la puede eliminar a saco, porque las células normales también tienen un paso de glicólisis por ahí.
¿Qué hay que hacer? Selectivamente tirarle a las reacciones fundamentales o a los procesos fundamentales del proceso de glicólisis. Entonces, ¿qué hizo la Sheila? Dijo, bueno, mira, vamos a con la velocidad de producción de entropía a detectar cuáles son los procesos fundamentales. Y encuentra, viene muy contenta, mira, encontré este. Digo, bueno, bárbaro, pero eso puede ser una caja negra. Y dice, no, porque empíricamente son las reacciones que hoy en día se están usando para el tratamiento de la inhibición del cáncer por la vía de glicólisis. Ah, bueno, qué bueno. Sigue por ahí la historia. Ya casi que termino. Dijimos, bueno, con la velocidad de producción de entropía vamos a tratar de buscar un índice general de la robustez del cáncer. Entonces, en el cáncer hay dos indicadores básicos: la agresividad y la malignidad. La agresividad del cáncer es con la velocidad que él crece. Es decir, el miembro derecho de esa expresión que está aquí, el primero, representa la diferencia entre velocidad mitosis y apoptosis, es decir, la velocidad con que él crece. Eso que está reflejando la agresividad del mismo. Mientras que el otro término de F, que está midiendo la dimensión fractal, es decir, la rugosidad que está relacionada con la malignidad de él. Claro, mientras más rugoso él, bueno, hay un compromiso de esconderse y poder proliferar y que el sistema inmunológico y el hospedero no lo ataquen. Entonces, en esa ecuación logramos meter esos dos términos. ¿Qué pasa? Que usted puede tener un cáncer que sea muy agresivo, es decir, que crezca muy rápidamente, pero que no sea maligno. O que sea muy maligno, pero crezca muy lentamente. O las dos cosas. Es decir, eso es 4 posibilidades, no hay más nada, ¿no? Una combinatoria. Entonces dijimos, vamos a ver, esto no es una curva, ni un ajuste, ni nada. Esto es una clasificación de diferentes líneas de células tumorales, atendiendo no solamente a su agresividad, sino también a su malignidad. Y si eso es así, dijimos, bueno, vamos a ver en vivo en cáncer cerviuterino. Es decir, estas son pacientes, mujeres, del Instituto de Oncología de allá, con cáncer cerviuterino en la etapa 3. Ese tipo de cáncer en particular es por el papiloma virus, es decir, relaciones sexuales no protegidas, enfermedad de transmisión sexual. El chiste está que aunque esté en una misma etapa, se sabe que el grupo de entre 20 y 30 años aproximadamente, en ese entorno, es donde con mayor malignidad se manifiesta. Es decir, es más difícil tratarlo. Es decir, en otras palabras, una señora de 65 años difícilmente tenga problemas con que fallezca por cáncer cerviuterino. Puede ser por una fractura de cadera, por otra cosa. Mientras que en esa etapa joven, evidentemente, como hay un pico hormonal, obviamente, entonces sucede así. Dijimos, vamos a hacer los cálculos a ver si es verdad aquella formulita que teníamos, bueno, funciona, que es lo que los oncólogos miran. Y eso te puede servir también para decir, bueno, cómo me está funcionando un tratamiento determinado. Y en el caso próstata, estas son dos líneas de células tumorales de cáncer de próstata. La próstata es todo un dilema, no lo voy a hablar porque ya casi le he robado mucho tiempo, pero la línea azul, la PC3, es una línea muy robusta. Si usted logra encontrar alguna sustancia que logre pegarle a esa línea, casi está bien encaminado. Normalmente es la otra la que se utiliza para probar nuevas terapias. Y entonces, si le funciona, ya pasa al nivel en ratones y así sucesivamente, ¿no? Como se sabe que es el protocolo aquel. Bueno, cuando le hicimos los cálculos, curiosamente encontramos esto. Pero un día sentado allá en el Instituto de Física con Germi, revisando unos artículos,
por otra cosa, vía, como sucede muchas veces en la ciencia, por serendipia, nos encontramos datos de consumo de oxígeno de las células tumorales. Es decir, con esto hicimos, ¿qué cosa? Las imágenes. Crecimos esta célula, bueno, las amigas de nosotros de allá de Madrid fueron las que la crecieron, y lo hicimos por las imágenes. Pero entonces, con los datos de consumo de oxígeno, hicimos los mismos cálculos. Ahí mismo, Hermi, espérate, no te muevas aquí, los cálculos, y por dos vías diferentes, uno llega a los mismos resultados, que bueno, ¿no? Es decir, como decía Landau, si usted coge caminos diferentes y convergen, entonces se está aproximando a entender medianamente lo que está sucediendo. Y aquí no atormento, los comentarios finales ya se los he comentado durante el transcurso de la charla. Y básicamente, bueno, ¿de quién estábamos hablando? Vamos a empezar por las mujeres, caballerosidad. Esta Iliana, le dieron por su trabajo el año pasado la Sociedad Americana de Química un premio. Trabajó con el tema de la glicólisis, se va para un más plan ahora. Sheila está en Canadá haciendo su doctorado también en cosas de este tipo. El de la barba, Eduardo, viene para Querétaro con los amigos míos de Termo a hacer su doctorado. Reinaldo está en Argentina haciendo el doctorado, este es el que se aventó el modelo. Todos lo han hecho siendo estudiantes de pregrado. Ojo. Este muchacho que tiene